solamente con Dios vas a poder hallar la respuesta tal vez a situaciones que estás viviendo que tal vez no son tan agradables. Así que estás en el mejor lugar. Eso no te lo digo yo porque me lo ha dicho el pastor César para que te lo diga, sino que es por lo que yo he vivido a lo largo de estos años. Ayer les testificaba a los hermanos, a los que pudieron venir, que yo acepté cuando tenía, más o menos 16, 17 años de edad. Y la conclusión que yo saco ahorita es que me arrepiento de no haberlo conocido antes. Si usted quiere, es una experiencia vivida la que yo estoy transmitiendo para que sepas que no estás perdiendo tu tiempo aquí. Yo dije, después de lo que yo conocí, tal vez claro, cuando yo conocí al Señor en esa edad, no tenía toda la conciencia de lo que yo estaba realmente experimentando en cuanto a un cambio. No de religión, sino de una relación con Dios. Y claro, ¿verdad? Yo era, si usted quiere, católico y ahora me decían evangélico. Pero en realidad lo que yo experimenté fue una relación con Dios y yo, a lo largo, cuando fueron empezando a pasar los años, yo empecé a sacar conclusiones en mi vida y dije, Señor, ¿cómo no te conocí antes? ¿Cómo no tuve esa experiencia antes? Porque obviamente el tiempo anterior lo viví en el mundo y usted sabe lo que a veces uno vive en el mundo, ¿verdad? Cosas que por lo menos a mí no me llenaron y tampoco toqué fondo en cuanto a los vicios, pero sí, todavía hice algunas cosas que no eran agradables. Y todo esto entonces para decirle que estás en el mejor lugar. Estás en el mejor lugar. Yo creo que no solamente debes de estar agradecido con tus padres que te dieron la vida, sino con esta iglesia, con esas hermanas que están allá sentaditas, que prepararon un alimento para que tú pudieras venir, comer, estar concentrado en algo que Dios te quiere hablar. Yo no he venido a predicar un sermón, es decir, algo que pues se oye y se olvida. No. Yo lo que quiero apelar es a Dios para que lo que yo pueda decirte quede grabado en tu corazón. Para que se cumpla el versículo que dice, instruye. Hay unas versiones que dice el niño, pero hay unas versiones que dice que instruye al joven en su juventud. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. A eso yo quiero apelar con el hecho de estar aquí. Vengo de algo lejos, de Atlanta, y no quiero venir a perder mi tiempo. Es decir, quiero no solamente ser usado por Dios, sino disfrutar contigo esta convivencia. Desde ayer empezamos, hoy termina, porque ya en la noche creo que es un culto devocional y mañana también. Así que yo quiero disfrutar eso contigo. Entonces quisiera hacer una oración de agradecimiento a Dios por el privilegio que tú tienes de estar aquí y yo también, y darle gracias a toda esa gente que ha preparado esto para ti. Y yo pienso que debe haber un corazón agradecido de parte de nosotros hacia eso, ¿no? Y de parte pues, también del liderazgo de esta iglesia, tanto del pastor César como de los que han estado al frente contigo, ayudándote. El hecho que se hagan estas actividades no es para tenerte aquí en la iglesia, sino es para ayudarte. Te lo digo, insisto, habiendo ya pasado algunos años de edad y haber vivido lo que tú viviste, porque ayer les testificaba a los hermanos antes de hacer la oración que quiero hacer ahorita, de que yo cuando iba a la juventud, iba al culto de jóvenes, para mí era algo glorioso. Les quiero contar algo que yo comenté ayer, que a mí me costaba ir al culto de jóvenes, y les voy a decir por qué. Porque estaba en la universidad, y entonces los días sábados había algo allá que le llamaban los laboratorios. Decía, no eran clases, pero había que ir a hacer experimentos en la carrera que yo estudié. Entonces a mí, yo no hallaba las horas de que terminaba rápido, eran en las tardes en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y que terminaba rápido, y yo no tenía vehículo, yo tenía que tomar un bus, y lo tomaba inmediatamente porque quería llegar temprano al culto de jóvenes. Y ahora recordando eso, digo, Señor, gracias, porque tenía un deseo de buscar de Dios. Y yo creo que eso no es solamente para alguno o que otro joven, sino es para todos aquellos que anhelen. Anoche lo dije, Dios quiere darte, pero también depende si tú le manifiestas a Él el deseo de querer
ser un joven cristiano que disfruta la vida, que la vida no se disfruta, fuera de Cristo no se disfruta. Entonces, déjenme hacer una oración, porque si no, no voy a orar y quiero orar. Padre, acompáñenme, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, papito lindo, por este privilegio que me otorgas de estar acá. Gracias te doy a ti, pero también le doy gracias a ti, Señor, por el pastor César, el liderazgo de esta iglesia que ha tenido bien invitarme. Te ruego, Señor, que me uses para poder bendecir a esa juventud. Que sea esa juventud, Señor, que tú te estás preparando, papito lindo, para que pues disfrute de la juventud que tú le has dado, pero que también, Señor, hagan aquello para lo cual fueron enviados a esta tierra. Que aprovechen, Señor, la etapa que están viviendo, una etapa hermosa, papito lindo, pero que sea en tus manos sus vidas, sus pensamientos, sus anhelos. Ayúdalos, Señor, toca su corazón, atráelos a ti, Señor, y que se conviertan en aquellos líderes, Señor, en aquella gente que va a atraer a muchos, no solamente para que llenen una silla de una iglesia, sino para que sean gente salva, gente restaurada, Señor, gente de su misma edad que tal vez está hundida en las drogas, Señor, en la pornografía, en el sexo ilícito. Señor, yo te ruego que los uses a ellos como puntas de lanza para hacerles llegar a esa gente, a esos jóvenes, una esperanza de vida. En el nombre de Jesús te pido esa palabra, que nos la regales para podérselas dar a ellos, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Por donde quisiera comenzar, o continuar, porque ya comencé hablando, el hecho que los estoy observando y comiendo, y pues no deja de ser representativo a nivel de iglesia y a nivel de juventud, que siempre, casi siempre, son más mujeres que hombres los que realmente, en términos de iglesia, hay. Si ustedes cuentan ahorita, yo por lo menos conté 9 hermanitas y 5 varoncitos, o sea, más del 50%. ¿Y sabe eso qué quiere decir? Eso es lo que quiere decir, es que la mujer es un poco más sensible que nosotros a las cosas espirituales. Son un poco más sensibles. Y Dios dejó en su palabra que, por ejemplo, escrito, de que la primera persona que lo vio resucitado fue una mujer. La primera persona que llevó el mensaje que Jesús había resucitado fue una mujer. Entonces, te digo esto específicamente a ti, hermana, que tienes ese don, que es un poquito más sensible a las cosas espirituales. Lo aproveches, porque se puede desaprovechar. Entonces, anoche empecé con este tema que yo le titulé, rogándole a Dios que me diera su palabra para poderte bendecir. Es la juventud el tiempo final, porque como les decía ayer, yo creo con todo mi corazón que la etapa que tú estás viviendo es la final. A ti te tocó ser joven en esta etapa final de la iglesia sobre la tierra. Yo creo que estamos a las puertas de vivir un acontecimiento que seguramente tú has oído, y se llama arrebatamiento. Otros le llaman rapto. Yo creo que estamos a las puertas y que tú convivirlo como un joven. Ahora, tú tienes que pedirle al Señor, o la pregunta es, que tendrías que hacer, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque no solamente viniste a esta tierra para estudiar, para ser un buen profesional, para llegar a tener una familia, que todo eso es bueno, llegar a tener los hijos que anhelas, qué bueno, pero no solamente viniste a eso, porque si ese fuera el caso, sí estamos desperdiciando nuestro tiempo. Y te lo voy a decir de esta manera, ¿por qué razón? Porque tú no solamente eres un cuerpo, estos ojos, cuando yo te veo y tú me ves, solamente miras un cuerpo, pero tú adentro eres un espíritu y eres un alma. Y el alma y el espíritu no viven del alimento que tú acabas de comer, que estaba bien rico, por cierto. No, el alma y el espíritu viven de lo que justamente estamos haciendo ahorita, del alimento que es la palabra de Dios. Entonces, creo yo con todo mi corazón que a ti te tocó vivir ese tiempo final, y yo creo que la pregunta que le debes hacer al Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer?
¿Será que solamente tengo que ir a una actividad de jóvenes y con eso ya cambié mi conciencia? Yo creo que no. Yo creo que hay cosas más que tienes que hacer para poder, de alguna manera, no solamente crecer biológicamente, sino que, ahorita eres joven, un día vas a ser adulto, sino que tu espíritu, tu alma madure, crezca también. Y para eso la palabra de Dios. Pero como la etapa que estás viviendo es de joven, entonces déjame hablarte un poquitito de eso. Dije varias cosas ayer que solamente quiero retomar algunas para comprobarte, con la Biblia, de que aquí te tocó vivir el tiempo final. Y que muy probablemente, primeramente Dios que así sea, nos toca ver la venida del Señor en vida. Porque mucha gente pues está partiendo y va a seguir partiendo, pero yo creo que a nosotros nos va a tocar ver la venida del Señor. Entonces mire, 2 de Timoteo 3:1 dice, pero debes de saber esto, hablándole Pablo a Timoteo, un joven, pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú sepas entonces, como joven? Si Pablo le está hablando a Timoteo y Pablo era joven, porque el segundo versículo que le quiero mostrar es comprobarle de que Timoteo era un joven como tú y ya le servía al Señor. Entonces la pregunta aquí es, ¿ya le sirves a Dios? Porque si no le sirves a Dios en donde el Señor te tiene en esta congregación, yo te invito a que lo desees. Te invito a que lo desees y que le preguntes al Señor en dónde Él quisiera verte sirviendo. Si es en la juventud, gloria a Dios, y si es en otras áreas, gloria a Dios. Pero no debe de estar solamente siendo como una persona que asiste a una iglesia, sino meterte en las cosas de Dios. Te va a ayudar eso bastante para poder vivir las luchas que tienes allá afuera. Porque más o menos, yo sé más o menos las luchas que tú tienes, porque fui joven y conozco más o menos cómo se mueven las cosas en el mundo. Entonces, debes de saber eso, que vendrán tiempos difíciles. Dios quiere que sepas que el tiempo que estás viviendo no es fácil. Y lo que yo viví no es lo que tú estás viviendo. Tú estás viviendo cosas peores. Porque por lo menos el tiempo que yo viví, no soy tan viejo, pero no habían esos teléfonos. Eran teléfonos de esos que, hermano, puros teléfonos. Ya uno los podía cargar, ya no era solamente de casa, pero no eran teléfonos inteligentes. Y usted sabe que ahora si uno quiere pecar, solamente tiene que agarrar el teléfono y ver lo que de alguna manera a Dios no le agrada, y tú puedes pecar con eso. Es decir, el pecado se tiene en la palma de la mano. Dormimos con esto, despertamos con esto. Antes no era así. O sea que el tiempo es más difícil todavía. Y nadie te controla. Bueno, aparentemente, tal vez tu papá y tu mamá no, pero aquí nos están viendo, aquí nos chequean que vemos. Eso está más que comprobado. Y no nuestros papás, pero sí otras personas que están interesadas en que tú veas lo que ellos forman como contenido. Y hay forma de comprobarlo. Hay forma, tanto lo que tú hablas como lo que tú ves, después te están mandando mensajes, que tú viste eso y que si estás interesado en eso. Y uno dice, pero ¿cómo supieron que yo estaba de alguna manera cotizando algo? Y eso no es pecado. Cotizando algo, viendo algo que pues quería comprar, y después va a mandar mensajes promocionándote ese producto. Y en el segundo versículo dice 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Son cosas que yo le ruego a Dios que ahorita que estoy hablando me esté dando la autoridad y la misión para poder estarles grabando en tu corazón, que tú desees eso, que tú busques eso, no solamente aquí en la iglesia, sino allá afuera. Tú busques ser una persona de ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Ok, esto lo comenté ayer.
aunque lo que acabo de decir no. Entonces yo les puse anoche a los hermanos también el concepto de la palabra juventud. Según el diccionario del idioma o uno de los idiomas que ustedes hablan en inglés y español, pero en el español la palabra juventud es un periodo de la vida humana que precede a la madurez. Y sin ofender, porque yo no vine aquí a ofenderte, sino a bendecirte. Pero imagínense el concepto de juventud, periodo de la vida humana que precede a la madurez. Quiere decir que el joven no se es tan maduro. Y es una de las cosas que tú tienes que reconocer para poder llegar a aceptar consejo, exhortaciones, aún regaños, y que eso te sirva a ti como una especie de escuela para poder crecer, para poder madurar en tu mente, para poder madurar en tu espíritu. Por eso es que me gustó mucho lo que a mí me tocó, seguramente con un propósito de Dios. ¿Estoy en la escuela? Sí, porque yo también sigo aprendiendo, hermano. Yo necesito todavía madurar en algunas cosas. Y si a mí me toca todavía madurar en algunas cosas, ¿en dónde quedarás tú? Que estás empezando tu vida. Porque una de las cosas que no se preguntaron, que me hubiera gustado saber, es la edad de cada uno de ustedes. A las hermanitas no mucho les gusta decir la edad, pero yo sé que eres joven. Entonces necesitamos nosotros estar siempre en una escuela. Y en la escuela yo puse a benecer, pero es estar sentado en la escuela del Señor, aprendiendo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios te anhela. Porque el Señor dijo, dejad que los niños, claro, ya no eres un niñito, ya no eres una niñita, pero dice, dejad que los jóvenes vengan a mí. Deja que los jóvenes, eso quiere decir que va a haber estorbos. Y por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, que nadie te menosprecie. Tú eres, claro, yo ya te dije prácticamente que no eres tan maduro, pero no por eso no eres valioso. Al contrario, eres muy valioso en las cosas de Dios, en esta obra, eres muy valioso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Preguntarle al Señor qué dones Dios te ha dado para que poniéndolos al servicio de esta obra, tú bendigas a otras personas. Entonces, hablé de otras cosas después de lo que dice aquí los sinónimos, pero yo lo que quisiera es avanzar un poquitito y no repetir tanto, aunque repetir no es malo. Pero le leí a los hermanos ayer este pasaje. Aquí me quedé anoche. Y tal vez antes de leerlo, el día de ayer les comenté a los hermanos así rápidamente de algunas personas que dice la Biblia que eran jóvenes. Y por ejemplo yo mencioné a Eutico, que dice, y el joven Eutico. Eutico fue un joven que estaba escuchando la palabra de Dios, en este caso predicada por el apóstol Pablo, se quedó dormido, se cayó y se murió. ¿Qué quiere decir eso? Que en la juventud, pues, les interesa oír la palabra. Espero Dios que usted sea uno de ellos. Pero puede llegar el momento en el cual tal vez no te sea tan grato y te duermas espiritualmente, y eso sea un motivo para que uno se aparte de las cosas de Dios. ¿Qué tienes que hacer entonces? Decirle al Señor, Señor, yo quiero ser joven, pero no los que se duermen. Pero no estoy hablando de que ahorita se esté durmiendo. Estoy hablando de un dormitario espiritual. Aunque si hay uno durmiendo, espero que no, nadie. Entonces, leamos el versículo porque también ayer dije varias personas que eran jóvenes y que podemos sacar ejemplos de ellos. Saulo también lo mencioné, que era joven, hermano, y aunque sabía Biblia, era joven, porque se sabía la Torá, pero perseguía la iglesia. Pero bueno, y así más personajes, pero vayamos aquí mejor al versículo. Y dice, y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea que ya no era tan joven, y había guardado cosas en su corazón. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. O sea que aunque seamos jóvenes o hayamos avanzado un poquitito, siempre nos hace falta algo. Por eso yo les acabo de testificar, les acabo de ser sinceros. No lo he alcanzado todo,
necesito y quiero seguir aprendiendo de Dios. Y más que aprender, sí aprender, pero tener experiencias con Él. Porque cuando uno tiene experiencias con Dios, uno ya no puede volver a ser el mismo. Ya no puede volver a ser el mismo. Jacob llegó a un lugar del cual le puso por nombre Betel. Betel lo que significa es casa de Dios. La iglesia, ¿qué es? Casa de Dios. Ok, por 20 años y pico, él siguió siendo Jacob, engañador, suplantador, engañando y siendo engañado. E iba a Betel, iba a la casa de Dios. O sea que se puede ir a la casa de Dios y no cambiar uno su naturaleza de pecado, se puede. Ahora, ¿por qué les estoy contando la historia de Jacob? Porque él llegó a un punto, 20 años después, a un lugar al cual le puso Peniel. Porque Peniel lo que significa es rostro de Dios. Cuando él tuvo un impacto, una relación con Dios, cuando lo logró ver, cuando lo logró percibir, sentir, por eso le puso ese lugar Peniel, ahí le cambiaron el nombre. Ahí no salió caminando igual. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que solamente vayas a una iglesia, a un culto de jóvenes, a un desayuno de jóvenes. Pues sí, en parte, pero lo que Dios quiere es que tengas una relación con Él, un encuentro personal con Él. Tan es así que yo te invito a que te analices y digas, ¿será que yo realmente ya tuve un encuentro personal con Dios? Encuentro personal con Dios no es que se te tenga que aparecer cara a cara. Puede ser, porque Dios es Dios y hace como quiere. Pero lo importante es que tú tengas un encuentro personal con Él que te permita, a partir de ahí, empezar a caminar diferente. Y eso que te acabo de decir no solamente le pasa a la juventud que va a la iglesia y pasan los años y nunca maduran. Cuando yo he visto eso, he sacado la conclusión, ¿y será que esta persona realmente ya conoce al Señor? Porque hay gente que es simpatizante en una iglesia por años. Piensan que son hijos, les gusta la alabanza, tal vez hasta sirven, tal vez hasta predican, pero nunca han tenido un encuentro personal con Dios. Por eso es que dice la Biblia, a la ley y al testimonio. Cuando dice testimonio es a la vivencia, a lo que manifiesta de Dios. Si no es con respecto a estas dos cosas, es porque no les ha amanecido, no han tenido un encuentro personal con Dios. Entonces, regresar al versículo. Siempre, según lo que Dios dice aquí, tenemos que aprender de Él algo todos los días. Cuando Jesús oyó esto, les dijo, estoy leyendo el versículo 22, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste. Su corazón no estaba con Él, no estaba con Dios, estaba en las cosas de este mundo. Se puso muy triste, pues era sumamente rico. Entonces yo escribí esto a manera de enseñanza, a manera de aprendizaje de lo que acabamos de leer. El problema no es ser rico, sino crecer biológicamente y no espiritualmente. Porque al no crecer, se atesoran las cosas materiales por sobre todas las cosas. Y otra cosa que escribí, habiendo leído el versículo anterior, es: Dios te quiere enseñar desde ahora a ser una persona generosa en todo sentido. Generosa es alguien que da, no así poquito, sino que es generosa, que daba en abundancia. Amor a Dios, generosa en amor a Dios, en tiempo para Él y en tu servicio. Y entonces ahorita de alguna manera has invertido tu tiempo al venir aquí. ¿Has sido generoso? Sí. ¿Has sido generoso con Dios? ¿Y eso se va a quedar sin recompensa? No. Dios te va a recompensar. Quiero avanzar. Mire este versículo. Lamentaciones capítulo 3 y versículo 27. Bueno es para el hombre llevar
el yugo en su juventud. Y tú eres joven. O sea, que Dios ¿qué quiere Dios que tú lleves? Un yugo. Porque Dios dice aquí, bueno es para el hombre. Es que si no lleva un yugo, siempre va a estar haciendo lo que quiere y lo que piensa. Y tú eres libre, sí eres libre. Pero por lo mismo que te leía al principio, el concepto de juventud, periodo que precede la madurez, como no eres tan maduro. Yo sé, yo espero que nadie le esté molestando que le esté diciendo esto, pero ni yo me considero tan maduro, ¿no? Pero es bueno que se le ponga un yugo. Ahora, ¿qué significa yugo? ¿A qué se refiere la Biblia con el yugo? Bueno, se lo quiero poner así gráfico para que lo entendamos. El yugo es perdón. Ok. El yugo es esta parte, ¿sí? Que se le ponía por encima a los bueyes. Esto que se ve así, una especie de una pieza de madera encima que agarraba el cuello prácticamente de los bueyes. Y generalmente se hacía de esta manera, por eso le puse esta imagen. 2 bueyes. ¿Y sabe cómo se ponía? Un buey viejo y un buey joven. Recuérdense del versículo. Bueno es para el hombre llevar de su juventud el yugo, un yugo. Entonces, el buey joven, ¿quién sería? Usted. Yo el viejo. ¿Y el buey viejo? De alguna manera el que te está guiando. Pueden ser los padres, puede representar al liderazgo de la iglesia en los dos sisters, que es aquí, principalmente el pastor, pero también si él ha delegado autoridades, ellos se convierten en guías tuyos. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Para que aquellos pensamientos que tú tienes, para que aquellas actitudes que no tienes, si no van con respecto a la voluntad de Dios, se te pueda acercar a alguien y te diga, mira, lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, cómo te expresas, no es bueno, no es bueno. Porque el buen joven, si quería agarrar para un lado, el buen viejo no lo dejaba, porque primero era más fuerte que el joven. Entonces, si el buen viejo tiraba para este lado con el yugo puesto, el buen joven tenía que seguirlo. No, si usted quiere, ahí llega la fuerza. Ahorita, es una exhortación la que te hago. Reconoce las autoridades que Dios te ha puesto sobre ti. Hablando de padres en tu casa, hablando aquí en la iglesia, porque ellos de alguna manera te van a ayudar. No te vale, hemos pasado el tiempo que hemos pasado, que tú no lo has pasado todavía. Hemos adquirido cierta experiencia, cierto conocimiento que tú no tienes, pero para aceptar eso, se necesita un poquito de humildad, la cual yo apelo que el Señor te dé. Porque ¿sabes qué es lo que dice generalmente la juventud de este tiempo? Bueno, y de todos los tiempos. Cuando empiezan a crecer y empiezan ya a cambiar sus pensamientos, no, mi papá no sabe lo que está diciendo, el pastor menos. Y eso no es así. Al contrario, la Biblia dice, y si a ti te interesa lo que dice la Biblia, te va a interesar este versículo que te voy a decir. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Delante de las canas, hablando de gente madura, no necesariamente que ya tengamos canas, aunque algunos ya nos salen unos pelitos y a otros más, pero cuando habla de canas está hablando de gente madura. Delante de las canas te pondrás de pie. ¿Qué quiere decir eso? No es de pie de que tú te tengas que ahorita levantar, no, sino respeto y considerar aquello que sale de la boca de la gente que ha adquirido sabiduría, que ha adquirido experiencia. Pero insisto, para eso se necesita madurez. Hay un elemento más en esta imagen que me interesa muchísimo, porque el buen joven eres tú. El buen viejo, si quieres, es el liderazgo de tus padres, ¿verdad? Liderazgo de una iglesia, tus padres. Pero ahí hay una persona que está guiando a los dos, al viejo y al joven. ¿Quién sería la figura de ese hombre ahí? Yo solamente he hablado, quiero que tú hables. ¿Quién? Jesús, el Espíritu Santo. Yo sé
no sé si entrar en ese tipo de detalles, no tanto de iglesia, pero en casas, me refiero a las casas de donde venimos. Yo sé que tal vez hay un padre o una madre que no es cristiano, pero por eso la importancia de reconocer un pastor, porque él puede de alguna manera cubrir el papel que tal vez por X o Y razón, que yo no soy quien para juzgar, no está creciendo un papá o una mamá. Entonces, el Espíritu Santo, Dios, yo creo que una de las cosas que tú debes de pedirle al Señor también es que así como te gusta agarrar tu teléfono y chequear TikTok y chequear Instagram, deberías también de tener la Biblia instalada y hacerte un hábito. Así como chequear, decir, no, sí está bien, también estoy chequeando que están poniendo mis amistades, está bien, no hay problema. Pero así como decir tú a ti mismo, hablarte a ti mismo, decir, ok, así como le dedico tiempo a esto, también quiero leer la Biblia, hacerme el hábito y no leer un versículo, porque no creo que tú estés 5 minutos viendo Facebook. ¿Y tú por qué vas a estar 1 minuto leyendo la Biblia? ¿Y por qué yo insisto en la Biblia? Porque yo te puedo decir con lo que he vivido ya, que a mí el único libro que realmente me ha cambiado, porque he leído varios a estas alturas, es que me gusta la lectura, entonces he leído varios libros cristianos, y en mi etapa de universidad también leí varios libros seculares, pero a mí el único libro que realmente me ha cambiado es la Biblia. ¿Por qué? Porque quien escribió se llama Dios, y el que te creó se llama Dios, y entonces lo que él dejó escrito, que tú lo puedas leer, te va a cambiar tu vida, la va a transformar. Entonces, mi invitación, si no la tienes, porque yo creo que sí, pero pero si hay alguien que no la tiene, baja la Biblia, hasta gratis es gratis. Realmente el tener varias versiones y los dispositivos no solamente para nosotros los pastores, los líderes, para ti también. Cuando yo acepté al Señor y me regalaron una Biblia, la Reina Valera 60, pero le agradezco a Dios por esto, y yo espero que usted lo permita en tu vida también. A mí empezó a entrar una sed por leer la Biblia, por saber más de Dios. Entonces, oí una vez un comentario del hermano Tomiel Ríos Paredes que dijo que la mejor versión eran las versiones. Es decir, tener entre más, mejor. Creo que, ok, tú no tienes tanto tiempo porque vas a la escuela y estudias, ok, pero por lo menos que tengas una versión. Te recomendaría la Biblia de las Américas como lectura, pero eso solamente tú te lo vas a poder disciplinarte a ti mismo con la lectura. Yo te invito a que lo hagas. Es un libro que para mí, después de haberlo leído por tantos años, digo, este libro tiene vida, este libro tiene la capacidad para poderte cambiar. Y todo eso por la guía, porque la Biblia, la palabra de Dios también te guía. Vamos a ver que todo, sí, tengo más versículos, gracias a Dios. Mira Jeremías capítulo 22 y versículo 21. Te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no escucharé. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz. Qué tremendo. Hablándole el profeta a Israel, hablándole el profeta no a gente del mundo. O sea que puede haber gente que no le escucha a Dios, ¿sí? Y mire desde dónde no le escucha. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud. Yo ya estoy en este pasaje, pero espero en Dios que aquí nadie caiga en eso, sino que al contrario, tú ahorita, por ejemplo, yo lo veo poniendo atención, que también no solamente tus ojos estén puestos en mi persona que te está hablando la palabra de Dios, sino tu corazón también, tu alma, tu espíritu, y no caigamos en esto, porque al final este pueblo, una de las características que tenía es que era necio. El pueblo de Israel que vivió en el tiempo en el cual Jeremías profetizó, que fue más o menos en el año 600 antes de Cristo, era un pueblo terco,
un pueblo cerrado, duro de corazón, tan duro, que a este siervo llamado Jeremías les hablaba a él de parte de Dios y lo meten a la cisterna. Se lo voy a poner en esos años, lo metieron a la cárcel. ¿Cómo puede ser eso? Lo menospreciaron. Le pido a Dios que aquí no haya nadie que esté menospreciando esta actividad, porque es con el fin de que tú realmente seas bendecido. No te estamos predicando una religión, esto, porque si no, esto sería como el dicho que dicen en el mundo, cuando alguien cambia de religión, dice, es como cambiar al enfermo de cama. Sigue enfermo. Lo único que cambió es que es una cama diferente. Yo creo que cuando yo me convertí al Señor, yo no me convertí a una religión, porque yo tuve un encuentro personal con Dios, tuve un pendiente, y eso me ayudó bastante, porque si estas personas yo no lo hubiera conocido, sabe que estaría mal, si es que estuviera vivo. Entonces, ¿qué es lo que hay que pedirle al Señor? Señor, toma mi corazón, que no sea un corazón duro en las cosas tuyas. Que en mi juventud yo tengo un corazón de carne, un corazón sensible. Cuando me digo corazón, no es este que está latiendo ahorita, ¿verdad? No, los sentimientos, que mis sentimientos estén puestos en ti. Ya voy terminando porque el tiempo avanza. Llevo creo que 38 minutos hablando. Escribí esto como una especie de conclusión al versículo que le acabo de leer. Entonces, una de las cosas que el joven debe de aprender es escuchar. O en español se entiende esa diferencia, porque no es lo mismo oír que escuchar. No sé si en inglés listen es oír, ¿verdad? Y hay una palabra para decir escuchar. Pregunta, es lo mismo. Listen. Hear también, ¿verdad? Pero en español no es lo mismo oír que escuchar. Oír es, bueno, estoy oyendo lo que el hermano está diciendo, pero no la estoy meditando. Cuando uno medita, considera, pone atención a lo que el otro está diciendo, esa persona está escuchando. Y lo otro que escribí es decir, oír con atención. Y para relacionarlo con el tema que le estoy predicando, es que en este tiempo es muy difícil. Antes se oían a los mayores con mayor respeto. Ahora no. Antes se oían con mayor respeto. Fíjense que a mí no se me olvida que oigo comentarios. ¿Perdón? Los pájaros le tiran a las escopetas. Sí, está el dicho ese, ¿verdad? A mí ese tiempo no lo viví yo, pero dice que el país donde yo nací, hermano, mis abuelitos me contaban que cuando como dicen aquí en inglés, en el sidewalk, en la acera, cuando una mujer venía caminando y un hombre venía, el hombre siempre se ahorillaba, siempre se ponía en orilla, y la mujer tenía que pasar de lado pegado a las paredes de las casas. ¿Para qué? Para que se sintiera protegida por cualquier cosa. No, ahora no. Hagamos esa consideración, ese respeto hacia el género femenino, por ejemplo, porque la Biblia dice que es un vaso más frágil. Nosotros también somos frágiles. También tenemos nuestro corazoncito, pero las mujeres son un vaso más frágil. Y antes tenía una consideración mayor hacia las mujeres, mayor hacia las personas mayores. ¿Qué Dios quiere? Que tú los sigas manteniendo, porque eso es bueno. Eso es bueno. Ahí vas a adquirir sabiduría, escuchando a la gente adulta, vas a adquirir sabiduría. Adulta me refiero espiritualmente y cronológicamente. Ok, creo que me queda tiempo para hablarles de un último versículo, aunque tengo más, gracias a Dios. Espero que a ti no te vaya a pasar esto, porque este joven quedó escrito en la Biblia como ejemplo para que nosotros no lo hagamos. La Biblia quedaron cosas preciosas para que nosotros las hagamos, y otras como enseñanza para que no las hagamos. Esta es una. Era joven, Roboam, hijo de Salomón. Qué tremendo, entre paréntesis, antes que lo lea. No se preocupe, ya voy a terminar. Pero mira, qué tremendo, porque se puede ser hijo
de un gran hombre. Pues se puede seguir de uno, porque de Roboam, su papá era Salomón, que en ese tiempo era el hombre más sabio que había en toda la tierra. Y él no lo asimiló. ¿Por qué? Seguramente por lo que yo le acabo de decir en el versículo anterior, no aprovechó las enseñanzas de su papá. Si las oyó, pues las oyó, no las escuchó, no las tomó en consideración. Entonces, Roboam se levanta, ya siendo joven, y dice, y el rey les respondió, bueno, él prácticamente quiere quedarse con el reino, y está ya enfrente de la gente, del pueblo del Señor, y le llevaron un caso, pidiéndole que por favor les quitara los impuestos, que eran duros, para que no pudieran seguir dando ese impuesto. Entonces Roboam hace dos cosas: pide consejo a los ancianos que habían aconsejado a Salomón, y después pide consejo a los jóvenes que habían crecido con él. Los escuchó a los dos, y el consejo que siguió fue de los jóvenes. Y ese no es el joven, no, tu juventud aprovechala, pero no se ha alcanzado toda la madurez, por eso necesitas llevar un yugo. Y vino él y se dejó guiar por los jóvenes. Y entonces ahora sí ya leo el pasaje, porque si no, la historia, si leemos toda la historia, nos lleva más tiempo. Entonces yo se la acabo de resumir en 2-3 palabras. Segunda de Crónicas, capítulo 10 y versículo 13. Y el rey le respondió con dureza, Roboam. Y el rey le respondió con dureza, pues el rey Roboam había menospreciado el consejo de los ancianos. No menosprecies el consejo que te dan tus padres. No menosprecies el consejo que te dan los líderes de esta iglesia. Y él les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, es decir, Salomón, pero yo lo haré más pesado todavía. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Ese es el concepto generalmente del joven, no el tuyo, que piensa que siendo más duro, que respondiendo más pesado, así se va a dar a respetar. Hermano, a partir de aquí vivió Israel lo peor que podía vivir. Se dividió el reino hasta ahora. Se dividió entre el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. ¿Por qué? Porque siguió el consejo de los ancianos. ¿Quiere decir que tú no puedes dar un consejo? No, claro que sí. Es bueno que tú te acerques, y cuando tú veas cosas aquí en la iglesia, si tienes algún comentario, algún consejo, no chisme, algún consejo, te acerques con el pastor César, con el liderazgo que está al frente de la juventud, como consejo, como algo que tú vistes, y que yo creo que también puedes dar tus consejos sabios. Pero realmente tú debes de guiarte, con quien debes de guiarte es con el consejo de aquellos que están más avanzados que tú. Porque si no, vas a cometer grandes errores en tu vida por seguir el consejo de los jóvenes, por seguir el consejo de gente que no ha madurado tanto como otros. Entonces, ruego a Dios que estas palabras estén quedando escritas en tu corazón y no sea solamente un sermón más. Yo dije que solamente un versículo, pero te dejo esto. Último y ministro y oro. Y sucederá que cuando te deje, el Espíritu del Señor te llevará donde yo no sepa. Así que cuando yo vaya y se lo diga acá y Él no pueda encontrarte, me matará. Aunque yo he sido tu siervo, he temido al Señor desde mi juventud. Entonces quiero que haya un joven en este tiempo final, joven de Dios, juventud de Dios. Temor. ¿Qué es temor? ¿Miedo a Dios? No. Es respeto, es obediencia. Mira, ahorita está hablando Dios, porque yo sí lo creo con todo mi corazón, por eso oramos, para que Dios hablara y no yo. Y tú estás poniendo atención, hay respeto, hay temor. Y si hay respeto, hay temor.
pero tu temor puede crecer. ¿En qué sentido? De lo que estás oyendo, decirle al Señor, yo quiero eso, ayúdame a vivir eso. Ahí estoy manifestando más temor de Dios. Entonces yo quisiera orar, porque no te quiero cargar con tanto versículo. Orar por tu vida, darle gracias a Dios por tu vida, darle gracias a Dios que estás en esta congregación, darle gracias a Dios que por el que veo eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Así que, pero antes de orar, quisiera dar un espacio para ver si tienes alguna pregunta, alguna aportación. No quejas, por favor, quejas no. Quejas no. Pero si tienes alguna duda, alguna aportación, yo sé que te cuesta hablar, te tengo más que hacer hablar. A alguien le voy a poner el micrófono ahorita. Nada más de no te pongas nervioso. Pero, ¿habrá alguna duda? ¿Aportación? ¿No? Ya lo sabemos. O repite el tema otra vez. Hay que hacerle hablar. Pero que ustedes sí hablan, eso es lo que yo no entiendo. Estábamos comiendo y estaban mal de hablar. No de la Biblia. Entre ustedes. Sí, ya sé. Me dejas orar por tu vida. Me dejas bendecirte. Oh, sí. Gracias. Te lo agradezco que me dejes esa libertad. Oremos entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por este honor, este privilegio que nos has regalado, Señor, de estar reunidos en este día, en esta fecha, en este año, en esta época de la iglesia sobre la tierra, estar reunidos aquí, Señor, meditando en tu palabra, rogándote que se haga vida en nosotros. Yo te ruego que con la autoridad que me has dado, con el privilegio que me has dado, Señor, mis palabras que hayan venido de ti, queden grabadas en el corazón de estos jóvenes. Y que les ayude, Señor, que cumplan el propósito por el cual vinieron a esta tierra, que no ha sido solamente el de buscar un desarrollo material, económico o social, sino que ellos cumplan el propósito para el cual fueron enviados, que ellos puedan disfrutar, aún viviendo ese propósito, disfrutar de su juventud, ser felices, papito lindo, y en aquellas luchas que están teniendo propias de la juventud, tú les ayudes, Señor, tú les ayudes. Que despejes, que hagas huir, Señor, todo pensamiento contrario, todo espíritu mundo, demonio que quiera estorbarlos con pensamientos que los atraen hacia el mundo. Yo, en el nombre de Jesús, por cuanto estoy bajo autoridad, yo sé que tengo autoridad y vengo desmenuzando, vengo desautorizando, Señor, esos pensamientos sobre sus mentes, sobre sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, que sean gente que te ama, que se ha enamorado de ti, Señor, y que ama las cosas que tú amas, papito lindo. En el nombre de Jesús, levántalos con poder, levántalos con gloria, Señor, levántalos en gracia, en sabiduría, en humildad, Señor, que pueda ser gente que propone, que sí está haciendo ya, pero que también propone, Señor, aquellas cosas que son de bien para esta obra bendita que tú has puesto en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, yo los bendigo por nombre, Señor. Bendigo sus casas, bendigo, Señor, de alguna manera también lo que hacen, si trabajan o estudian. Cúbrelos con tu mano, te lo ruego en el nombre de Jesús. Que el temor tuyo crezca, Señor, que el amor tuyo crezca, que vayan en pos de la pureza de mente, de la pureza de ojos, de la pureza de sus oídos, Señor, en cuanto a lo que escuchan. Darles el temor necesario para que cuando estén enfrente del teléfono, Señor, puedan tener, Señor, la sabiduría de ver solamente aquello que les es de bendición, y lo que no, Señor, puedan apartarlo, Señor, aún odiarlo, papito lindo, porque hay cosas que dice la Biblia que tú odias, y nosotros queremos amar las cosas que tú amas, y de aborrecer, detestar, odiar las cosas que tú odias, porque así dice tu palabra en Proverbios 6, que hay 6 cosas que tú odias, y la séptima te es abominación. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a estos jóvenes.
Gracias por el privilegio que me has dado de estar entre ellos, Señor, y de poderlos bendecir con la bendición que me has dado. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos. Amén, Señor. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Un aplauso al Señor. Dios te bendiga, ha sido una bendición estar contigo. Ya haciendo la segunda predicación, me hubiera gustado que hubieran sido más. Ya me emocioné estando con ustedes. Pero tendremos otros tiempos, verá otros momentos hoy en la noche y el día de mañana. Pero está lidiando directamente con la juventud. Pero ánimo, sigue adelante, pelea la buena batalla, corre la buena carrera. Fueron las palabras que Pablo le dijo a Timoteo, siendo joven. Amén.